Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el hermano Eliseo Valenzuela en este domingo 6 de octubre del año 2024. Y vamos a ir a las escrituras rápidamente para dar inicio a este mensaje el día de hoy. Y dice así la palabra infalible de Dios. En Primera de Pedro, el capítulo 2, vamos a comenzar con el versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 2. Dice así la infalible palabra de Dios. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, dice, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado Padre Celestial, William Marion Branham, venimos delante de tu presencia y te pedimos, Padre, que en esta tarde tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, trayendo la palabra de esta hora, hoy, Padre, la palabra de la hora. En el nombre precioso de nuestro Señor William Marion Branham, nos ponemos en tus manos. Amén. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta hora. Lo primero de lo que quiero hablar en esta hora es del templo de Dios o de la casa de Dios llamada novia, hermanos. De la casa que se forma por estas piedras vivas, amén. Hemos hablado del templo de Dios y lo hemos llevado a una sola persona, lo cual eso es correcto y es la infalible palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, dijo William Marion Branham, todo lo que es el Hijo del Hombre, la novia tiene que ser la misma cosa. Amén. Si el novio fue la palabra, ella tiene que ser la palabra. Entonces, hermano, en esta hora vamos a hablar de esa casa de Dios. Amén. De la casa de Dios llamada novia, de cómo este pueblo de Dios, cada uno de ellos son piedras. Amén. Que van a formar un edificio, el templo del Señor. Por ejemplo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, la palabra del Señor dice: al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Amén. Eso no está hablando solamente para una persona, pero para todos estos hijos de Dios, estos 700 de la novia. Dice: al que venciere lo haré una columna en el templo de mi Dios. O sea, lo haré parte del templo de mi Dios. Y aquí la Escritura dice algo tremendo: vosotros acérquense a él. El primer mandamiento es: acercaos a él, piedra viva. Amén. Esa piedra desechada por los edificadores. Los edificadores se supone ser los ministros, los profetas. Esos ministros, amén, del último día, estos serían los edificadores, pero esta sería la piedra rechazada por los ministros. Pero la palabra de Dios le dice al pueblo de Dios, a esos 700 que no doblaron sus rodillas al Concilio Mundial de Iglesias, a esta organización de José Branham y todas estas organizaciones del mensaje, a estos 700 se les da un mandamiento: acercaos a él. Como dice la Escritura, caminen detrás del guía, acérquense a él, piedra viva. Hay una piedra viva en la tierra, pero ustedes también, dice la Escritura, como piedras vivas. Si usted se fija, la primera Escritura dice: acérquense a él, piedra viva, acercaos a él. Pero vosotros también, como piedras vivas, edificaos una casa. Aleluya.
Entonces se va a edificar una casa con estas piedras que Dios tiene. Amén. El templo de Dios. La novia completa. Esos 700 son las rocas. Amén. Son el templo de Dios en esta hora. Mire, vamos a ir a una escritura. Se encuentra en el mensaje dedicación. Vamos a ir a la página 10 del mensaje dedicación. Y es que, mire hermano, lo que quiero traer aquí, William Marion Branham habló del Mesías ungido. Pero también William Marion Branham dijo que la novia es la Mesías ungida de la hora. Porque hermano, el mismo Espíritu, la misma deidad, la misma unción que está sobre el Hijo de Dios, la misma unción que está sobre el Mesías, es la misma unción que está sobre la novia. Por eso William Marion Branham predicó el mensaje del Mesías. Y ahí habló de esa novia, que eran los pequeños Mesías. Oh hermano, si nunca había venido una unción tan grande como la unción de los 7 truenos, esa unción no solamente iba a ser derramada sobre un hombre. Amén. Ciertamente Dios tiene un orden. Y esa unción primero vendría un hombre. Primero un hombre caería al cloro de la sangre. Pero luego ese hombre se levantaría para salpicar con esa sangre a esos 700. Entonces todos tendríamos la misma unción, ese mismo Espíritu Santo, ese mismo ungimiento. Hermano, Dios está trayendo un ungimiento a la novia en este último día. Dios está trayendo un corte, porque esas piedras no solamente serían piedras que serían juntadas, pero luego esas piedras recibirían un corte especial. Y el corte especial de las piedras es la revelación de la palabra. Hay una escritura que dice, porque nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Hermano, tener la unción del Santo sobre nosotros nos hace conocer todas las cosas, porque la unción del Santo de los santos, la unción de ese Santo es revelación. La unción del Santo es fe de rapto. Amén. Por eso dice, conocemos todas las cosas. La novia está por encima de todas las denominaciones, de todas las iglesias. Ella conoce todo lo que tiene que ser conocido por ella. Dice la palabra de Dios en el mensaje de dedicación. Dice William Marion Branham hablando, vamos a hablar de esta casa de Dios que está siendo edificada. La casa de Dios novia. Ahora sí se fijan, página 10. El material no fue encontrado solamente en Palestina de este templo, simplemente porque no se encontraba ahí. Él tuvo que ir al resto del mundo, el mundo conocido para entonces. Estas piezas, para encontrar, estas piezas que irían en este templo. Qué hermosa aplicación es esta, que Dios no solo corta sus materiales de los judíos únicamente, o de los blancos únicamente, o de los morenos, o rojos, o negros, o de cualquier otro color que pudiera haber, o lo que fuera, o solo de los Estados Unidos únicamente, o solo únicamente de Canadá. Pero Él corta sus materiales de todo el mundo. Y sí, mientras que ellos estaban cortando la piedra de una cierta clase, que era ya en una cierta parte del país, quizás cortando una pieza allá en otra nación, era para que cuadrara con esta otra piedra que estaba siendo cortada en otra nación. O ahora pudiera haber parecido muy extraño a la gente, a los que pasaban por ahí, que habían visto esas piedras raras siendo cortadas. Pero Dios, en su propia manera, estaba haciendo algo. William Marion Branham habla de un templo que Dios va a construir, de un gran templo, y son piedras que estarán en todo el mundo. Amén.
Y esas piedras estarán siendo cortadas al mismo tiempo en todo el mundo. Dios haciéndoles un corte. Pero las iglesias, las personas, los denominacionales, estarán viendo esas piedras que están siendo cortadas por la revelación de la hora. Y se estarán burlando de ellos. Porque serán piedras raras. Amén. Ellos no saben que en otra parte del mundo, en otra nación, se le está haciendo un corte a otra piedra. El mismo corte para cuadrar con esa piedra cuando el Dios Todopoderoso decida unir todas las piedras y formar el gran templo de Dios. Mira, vamos a leer otra escritura aquí. Estamos en el libro, en el mensaje Dedicación. Vamos a leer en la página 13. Dice así William Marion Branham. Ahora si nos fijamos en el edificio aquí, en el siguiente capítulo que sigue este edificio. Ahora, había una piedra, que por cierto era una piedra rara. Dice, para perder el tiempo con ella. Así que los edificadores la rechazaron. Así que ellos la botaron allá en un rincón y dijeron, esa piedra en realidad está muy rara para ser usada. No hay lugar para ella. Ahora recuerden, los edificadores eran los que tenían que haber captado eso. Amén. O sea, William Marion Branham dice que cuando apareció la piedra rara, esa piedra que era diferente a todas las piedras, dice que los edificadores, los ministros, ellos eran los que tenían que haber captado eso. Pero no lo captaron, sino que más bien pusieron esa piedra rara a un lado. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos se alejaron de esa piedra. La echaron fuera de sus iglesias. Amén. Era una piedra que habían sido rechazadas, pero para los que creen Él es precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estas piedras, mire lo que sigue diciendo William Marion Branham. Pero a medida que el edificio empezó a materializarse, ellos se dieron cuenta en el hueco que quedó. La piedra rara encajaba perfectamente ahí. Y ahí es donde están los edificadores espirituales hoy en día. Y por eso es que el edificio de la novia de Cristo no está listo para el novio. Por causa de que los edificadores han rechazado la principal piedra del ángulo. Esos edificadores querían edificar la iglesia, pero la principal piedra del ángulo había sido rechazada. Hermanos, no se puede comenzar a edificar sin colocar la piedra principal. La piedra principal va por delante y las demás piedras encajan alrededor de esa piedra principal. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vamos a leer una escritura antes de continuar con este mismo mensaje, dedicación. Vamos a leer otra escritura, hermanos. Aleluya. Mire, vamos a ir al mensaje de adopción. El mensaje de adopción dice William Marion Branham, predicado en 1960, adopción parte 4. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué fue que no fue puesta la piedra de corona sobre ella? La piedra principal, el remate de ella. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque Él fue rechazado cuando Él vino. Él fue la piedra rechazada. Eso es correcto. Dice, pero será coronado. Será coronada. Eso es correcto. Y entonces aquellas piedras. Miren mi hermano. Hace tiempo hablamos de la piedra. Pero aquí estamos hablando de las piedras. Y entonces aquellas piedras que encajan alrededor de esa piedra principal tendrán que ser piedras que serán completamente parecidas a esa piedra. ¡Aleluya! Las piedras, hermanos, la novia, esos benditos 700, se tendrán que parecer tanto a la piedra principal. Están cortados, hermano, con la misma clase de corte, con el corte de la revelación de 7 truenos. Lo vuelvo a repetir, ese es William Branham hablando. Y entonces aquellas piedras que encajan alrededor de esa piedra principal, hermano, se está construyendo el templo de Dios. Se está construyendo un edificio.
Y William Branham dice que hay piedras que encajan alrededor de la piedra principal. ¿Me entiende? Entonces aquellas piedras que encajan alrededor de esa piedra principal tendrán que ser piedras que serán tan completamente parecidas a esa piedra, que encajan en ella todas juntas y por todas partes. La pirámide es tan perfecta que uno no puede pasar una navaja de rasurar entre ellas, donde esas piedras se juntan. Una obra de albañilería tan hermosa. Algunas de ellas pesarían cientos de toneladas ahí arriba en el aire, tan perfectamente colocadas juntas. Aquí, hermanos, William Marion Branham nos está hablando de que todas las demás piedras vivas, amén, encajan perfectamente alrededor de la piedra principal. Pero la piedra, aquellos edificadores, su edificación tuvo que ser derribada, porque la principal piedra del ángulo que había sido para ser colocada al principio, ellos la desecharon. Amén. Pero la única forma de comenzar a edificar correctamente la casa es aceptando esa piedra principal. Mire, vamos a ir al mismo mensaje de dedicación. Estamos en la página 14. Pero vamos a ir ahora a la página 16 de este mensaje. Y dice así, párrafo 73 en adelante. Él dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste en un libro. Tú nunca lo oíste en un seminario, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado. Y sobre esta roca, la revelación espiritual de la palabra de Dios, de la palabra de Dios, lo cual Él era la palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Esa es la verdadera iglesia, no de mezcla ni ladrillo, ni de piedra y demás, lo cual es perecedero. Pero la verdadera iglesia está edificada sobre la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Y ellos han sido puestos en el campo, en el cuerpo, donde desde la edad de la iglesia efesiana, todo el camino hasta la Odisea ahora. Y dice, en el día cuando Salomón hubo terminado el templo, y en cuanto a la principal piedra del ángulo, dice, en el día cuando Salomón hubo terminado el templo, y en cuanto a la principal piedra del ángulo, tan pronto como los edificadores aceptaron la rechazada, fue cuando el edificio comenzó a levantarse. Aleluya. Pudiera decir esto con reverencia y con todo respeto a cada hombre y cada mujer, dice, cuando nuestros edificadores hoy en día aceptan los rechazados, en lugar de hacerlos a un lado y llamarlos un montón de aleluyas, los raros que están haciendo confesiones, mucho más pronto será terminado el edificio. Pero aquí, miren, en la parte de arriba dice el párrafo 75, dice, y en cuanto a la principal piedra del ángulo, tan pronto como los edificadores aceptaron la rechazada, o sea, la piedra rechazada, fue cuando el edificio comenzó a levantarse. Y yo creo con todo mi corazón que esto ha pasado recientemente. Creo que en el año 2024 los edificadores han aceptado a la piedra rechazada y el edificio está comenzando a levantarse, hermanos. Pero no se podía levantar, tenías que aceptar a la principal piedra que fue rechazada. Y entonces, cuando es aceptada, el edificio comienza a irse hacia arriba, a ser construido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo creo que William Marion Branham, siendo el Dios Todopoderoso, nos ha colocado sombras en toda la Biblia, en todo lugar. Amén. En el aposento alto había 120 personas que habían aceptado a la piedra principal que había sido rechazada en su época, en su generación. Aunque todo aquello fue una sombra, pero es una ilustración perfecta para lo que nosotros estamos hablando en este día. Amén. En el aposento alto es cuando Dios decidió bajar y ungir esas piedras vivas de 120 personas
Amén. Yo creo que en este día hay 700 piedras vivas que el espíritu de William Marion Branham descenderá a la tierra y está ungiendo a esos 700 en este día. Mire lo que dice William Marion Branham en la página 18 del mensaje de dedicación, párrafo 85. Y había habido 120 templos que Dios había creado, que estaban listos para la dedicación, a los cuales se les había sacado a golpes toda incredulidad de ellos. Y ellos se juntaron en el aposento alto y esperaron 10 días para un culto devocional. Entonces, cuando estaban completamente rendidos, Dios descendió nuevamente en la gloria chequina y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Así como el arca que entró en los propios huecos para dice, así como el arca que entró en sus propios huecos para el mensaje de ese día, así Dios entró en su propio canal, no una denominación o un edificio hecho de manos, sino en el corazón del hombre. Él entró en su lugar en el último día. Dios descendió a ungir a estos 120. Amén. El día de Pentecostés es el día que ellos recibieron ese sello en sus frentes. Amén. Y ese es el día en que Dios ha descendido en este último día a sellarnos en nuestra frente. William Marion Branham dice en el mensaje de la revelación de Jesucristo, ellos fueron sellados en su frente con la revelación de que Él era el Hijo de Dios. Cuando ellos aceptaron la piedra rara, la piedra que había sido rechazada, y la aceptaron como el Hijo de Dios, entonces fueron sellados por la revelación. 120 templos humanos. Oh, aleluya. Hay 700 de la novia que deben ser sellados por la revelación de la palabra. Es el corte que hace la revelación. Aleluya. Vamos a ir a una escritura más, hermano. El mensaje titulado El mensaje de gracia, predicado por William Marion Branham en 1961. Vamos a leer esto aquí sobre la construcción del templo, la reedificación. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Todos conocemos esta escritura, esta lectura de la Biblia. Conocemos que esto fue durante el tiempo de la preparación de la restauración del templo. Y Zorobabel fue un gran príncipe entre el pueblo, quien había puesto el fundamento del edificio. Ahora quiero que se pongan su abrigo de unción, de pensar espiritualmente en esta mañana, mientras pensamos, y este gran príncipe había determinado reedificar la casa del Señor. Y luego cuando lo dedicó, él colocó la piedra de fundamento. Y al leer más adelante vemos que Dios le dijo a Zorobabel, él echó la fundación con sus manos y también traerá la piedra de corona, la acabará. Ahora quiero que noten, él no dijo que traería la piedra del ángulo, él traería la piedra de corona. Y sabemos que la escritura dice que Jesús es la principal piedra de ángulo y también es la piedra de corona. Ahora, si pensamos por unos momentos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia ha de restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres, en otras palabras, reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo, no por poder, no por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. No por organización, no por denominación, pero por el Espíritu Santo. Dios producirá la iglesia del último día. Aquí, hermanos, William Marion Branham nos enseña cuál es el hombre que va a edificar la iglesia con esas piedras vivas. Ese hombre es el séptimo mensajero terrenal. Lo puedo repetir de nuevo. Ese es Zorobabel, ese arquitecto. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento. Ese arquitecto es Zorobabel. Amén. Y ese Zorobabel es el séptimo ángel. Dice así William Marion Branham. Ahora, si pensamos, voy a leer otra vez el versículo. Si pensamos por unos momentos que el mensajero de la séptima edad de la iglesia había de restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres, nosotros sabemos
¿Cuál es la fe que el Elías de Malaquías 4:5 va a restaurarle a la novia? Es la fe de rapto. Usted dice, no, hermano, es la fe de los apóstoles, el bautismo en el nombre de Jesús. Eso ya no significa nada para nosotros. Eso fue en otra época, eso fue en otra generación, donde se pensaba que eso era la fe que iba a restaurar. La fe que la novia ocupa es fe de rapto. La palabra del tiempo de los apóstoles no funciona en este día, dijo William Marion Branham. El Elías de Malaquías 4:5 reedifica a la iglesia con la revelación de los 7 truenos. El Elías va a reedificar o a edificar la iglesia, el templo de Dios, y va a hacerle cortes a esas piedras con la revelación de los 7 truenos. Fe es revelación. Lo voy a leer otra vez. El mensajero está hablando de Zorobabel, el que restaura o reedifica la iglesia. El mensajero de la 7ª edad de la iglesia habría de restaurar la fe de los hijos nuevamente a los padres. En otras palabras, reedificar la iglesia de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo. Hermanos, si usted se fija, se usa la palabra reedificar como si fuéramos a volver a edificar sobre lo que ya estaba. Pero mi hermano, lo que ya estaba no sirvió. El bautismo en el nombre de Jesús y todo eso no sirvió. Amén. Zorobabel no está edificando sobre el fundamento que puso alguien más. Él trae su propio fundamento sobre esta roca, sobre esta revelación de conocer quién es Cristo en tiempo presente. Así dijo William Marion Branham, sobre esta roca de saber quién es Dios en tiempo presente, yo edificaré mi iglesia. Zorobabel está edificando un templo, amén, con piedras vivas, sobre la revelación de quién es William Marion Branham hoy. Mira, vamos a leer eso. Mensaje, cosas que han de ser. Predicado el 5 de diciembre de 1965. William Branham dice estas palabras en el párrafo 37. Todo el programa, toda la iglesia está edificada sobre revelación divina. Jesús dijo en Mateo, el capítulo 16, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto a ti. ¿Qué era? Una revelación de quién era Él. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Ven? La revelación de Jesucristo en esta hora, no lo que Él era en otra hora, sino lo que Él es ahora. Aleluya. Vea sobre qué está edificando Zorobabel. La iglesia no había sido edificada sobre revelación. Cuando el apóstol Pablo vino, edificó la iglesia sobre el amor. Él dijo, si yo entiendo todos los misterios, si tengo mucha revelación, pero no tengo amor, nada soy. Y cuando William Branham estaba aquí en la tierra, dijo, yo también pensaba como Pablo. Yo creía que la evidencia del Espíritu Santo era el amor, hasta que Dios me corrigió. Por supuesto que este mensajero del último día no va a reedificar sobre el amor. Por supuesto que no. El apóstol Pablo, un arquitecto de la primera edad, edifica sobre el amor. Amén. Pero, ¿saben una cosa? Este último mensajero, este Zorobabel, tiene que poner su propio fundamento, el cual es revelación, sobre la revelación de quién es ahora. Mire, lo voy a leer otra vez. Ven la revelación de Jesucristo en esta hora, no lo que Él era en otra hora, sino lo que Él es ahora. Amén. Mucha gente dice, aleluya. Tengo la revelación, bendito sea el nombre del Señor. Tengo la revelación de que William Marion Branham es el Cristo, es el Mesías, es el Dios Todopoderoso. Tengo esa revelación, correcto. Eso está bien. Pero ese mismo William Marion Branham dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Yo tengo que traer un mensaje. Entonces la revelación fresca de la hora que tú tienes que estar viendo es estar vigilando por ese mensaje
que el mismo William Marion Branham iba a traer. Porque William Branham dijo en aquel día: yo mismo que hablo estaré presente. Tienes que identificar a William Marion Branham en tiempo presente. Lo tienes que ver ahora mismo. Porque la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de lo que William Marion Branham es ahora mismo. No lo que William Branham fue ayer. Es que William Branham vino y levantó muertos y se llenaron un montón de trailers, de sillas de ruedas. Eso está bien, eso es bueno. Pero ¿qué es William Branham ahora? ¿Qué está haciendo William Branham en este día, en este año 2024? La revelación de lo que William Branham es hoy es sobre lo que está edificada la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Seguimos leyendo. El mensajero de la séptima de la iglesia ha de restaurar la fe de los hijos de los padres. Oh, hermano, la fe de rapto, los truenos. Dice: no por poder, sino por mi espíritu, ha dicho el Señor. No por organización. ¿Por qué William Branham dice no por organización? Porque, mi hermano, en esos tiempos, cuando el séptimo mensajero esté revelando los truenos y esté dándole corte a las piedras vivas, con la espada desenvainada. Amén. William Marion Branham tomó la espada en su mano el 11 de enero de 1963. 7 ángeles la pusieron en sus manos. Y cuando estaba listo para hacer el corte de las piedras, él dijo: William Branham, espérate, todavía no es el tiempo, William Branham. Entonces dijo: yo cabalgaré esta vereda una vez más, yo tengo que traer un mensaje. Y la misma espada que William Marion Branham tomó en su mano es la misma espada que en este día está cortando las piedras, moldeándolos en hijos e hijas de Dios. La misma espada haciendo el corte, y es el mismo William Marion Branham haciéndolo. Bendito sea el nombre del Señor. No por organización, porque en la misma época habrían hombres o un hombre principal entre ellos, queriendo edificar la iglesia con piedras amontonadas por medio de una organización. Pero solo amontonará piedras, porque el corte lo hace la espada, el corte lo hace la revelación, y él no tiene revelación. Él solo amontonará las piedras, pensando que está edificando la casa. Amén. José Branham piensa que él es ese ser que Dios prometió que estaría en la tierra para edificar, porque Dios le dijo a Branham: tú no vas a edificar el templo, Branham. Tú no vas a cortar las piedras con la revelación de los 7 truenos, pero un hijo tuyo lo hará. Aquel varón cuyo nombre es Renuevo, él edificará el templo de Jehová. Él hará corte a las piedras. Y José Branham cree que lo está haciendo a través de organización, pero se dijo: no es con espada ni con ejércitos, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. No, ahora aquí está la traducción: no por organización, no por denominación, pero por mi espíritu. Dios producirá a la iglesia del último día. Zorobabel, el príncipe con Josué, fue él que habría de traer esa piedra de corona. Él había puesto el fundamento, él había traído el pueblo de nuevo a la fundación, al fundamento en tipo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí William Marion Branham nos revela, mi hermano, quién es ese Zorobabel que estaría en el último día edificando la casa de Dios, edificando el templo de Dios. Zorobabel, amén, es el séptimo mensajero, el séptimo ángel que estaría edificando la iglesia a través de la revelación de la palabra. Mire, hermano, la novia es este templo de la novia. Tiene que ser ungida. Hay muchas formas de ver este ungimiento. William Marion Branham dijo que Dios quiere tener compañerismo. Dijo: un matrimonio no tiene compañerismo en la sala, no tiene compañerismo en la cocina. Dios quiere entrar a la cámara secreta. Amén. En ese lugar secreto es donde se da el verdadero compañerismo de un matrimonio.
Y Dios iba a traer a esa novia. Amén. Y Él quería entrar a ella. Dios quiere entrar a su templo. Dios quiere entrar a su novia. Tiene que haber un compañerismo entre los dos. Por esta razón tiene que cumplirse Lucas 17:30 en este día, hermanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el mensaje Probando su Palabra. Dice William Marion Branham, probando su palabra, mensaje predicado en 1964, el 16 de agosto, dice así la palabra del Señor: en aquel día, el Hijo del Hombre será revelado. Dice, en aquel día, el Hijo del Hombre será revelado. ¿Para qué? Para unir la iglesia a la cabeza, unirlos. El casamiento de la novia. El llamado del novio vendrá aquí. Por eso cuando el Hijo del Hombre baje y venga en carne humana para unir a los dos, la iglesia tiene que ser la palabra. Él es la palabra y los dos se unen. Y para hacer eso se necesitará la manifestación de la revelación del Hijo del Hombre, no algún hombre eclesiástico. Dice, yo no pudiera ver lo que quiero, puede ver lo que quiero decir. ¿Ven? Es el Hijo del Hombre, Jesucristo. O sea, podemos decir, es el Hijo del Hombre, Branham, que descenderá en carne humana entre nosotros y hará tan real su palabra que eso lo unirá a Él con la iglesia, la novia. Oh, hermano, otra vez un indicio de qué es lo que nos une a Él. El Hijo del Hombre, William Branham, descenderá en carne humana. Amén. Eso cuadra perfectamente con la escritura que dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá en un caballo blanco como la nieve. Amén. Y será completa y totalmente Manuel, la palabra de Dios hecha carne en un hombre. Cuando William Branham regrese sobre la tierra, amén, será Emanuel, la palabra Branham hecha carne en un hombre. Y aquí dice, el Hijo del Hombre, Branham, descenderá. Dice, descenderá en carne humana entre nosotros y hará tan real su palabra. Hermano, observe qué hermoso es esto. No dice el Hijo del Hombre vendrá y sanará enfermos. No dice vendrá y discernirá los pensamientos de la gente. Dice que cuando Dios se haga carne, hará tan real su palabra. Esos son los truenos. Eso es lo que nos une. Este es el matrimonio. Usted dice, no, eso se cumplió ya hace 60 años, cuando William Branham vino en carne humana, y Jesús vino en carne humana en William Branham, y ahí se cumplió, y allá nos casamos en 1963. Ah, ¿ya se casaron? Entonces, ¿qué hacen en las filas de los Branham? Porque hace 1965, Branham dijo, somos la señorita Jesús. Ese fue el casorio que hizo William Branham cuando estaba como mensajero terrenal. Dijo que estaba casándonos con Jesús de Nazaret. Y dijo, somos la señorita Jesús. Si tú crees que el Hijo del Hombre descendió en carne humana allá hace 60 años y unió a la novia, entonces tú te autonombras la señorita Jesús. ¿Qué haces en las filas de los Branham, de aquella esposa llamada Branham? Pero es en este día, hermano, cuando los 7 truenos van a ser revelados, que dice, el Hijo del Hombre, Branham, descenderá en carne humana en un hombre y hará tan real su palabra, que eso, a medida que están siendo revelados esos 7 truenos, te unirá a ti con Branham. Eso te unge, hermano, eso es fe, eso es el aceite de la santa unción, de lo que he estado predicando. Esa unción, lo voy a repetir. El Hijo del Hombre, Branham, descenderá en carne humana entre nosotros y hará tan real su palabra que eso lo unirá a Él con la novia. Y entonces ella se irá al hogar, a la cena de las bodas. Amén. Ella ya está unida. Vamos a la cena de las bodas, no al casamiento, dice. Gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero, dice, y cuando la palabra aquí se une con la persona y los dos llegan a ser uno, entonces ¿qué hace? Manifiesta al Hijo del Hombre nuevamente, no a los teólogos de la iglesia. El Hijo del Hombre, la palabra y la iglesia llegan a ser uno,
y cualquier cosa que hizo el Hijo del Hombre, Él fue la palabra. La iglesia hace la misma cosa. Esta es la unión, hermano. Esta es la unión. William Marion Branham ha descendido en carne humana. Amén. Para unir a la novia con Cristo, unirlos el casamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la edificación de esa casa. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer otra escritura, hermanos, aquí. Dice así la palabra del Señor. En el mensaje Adopción, parte 4. Adopción, dice así la palabra del Señor. El párrafo 104 del mensaje Adopción. Y yo te digo que tú eres Pedro, pequeña piedra. Yo soy la gran roca. Yo soy la piedra angular. Pero tú eres la piedra. Tú eres la pequeña piedra que está puesta sobre mí. Los constructores te escogieron. Tú no te escogiste a ti mismo. Los constructores te escogieron a ti. Los ángeles de Dios. Una noche trabajando en la cantera, te llamaron y tú mismo te sometiste a mí. Y yo te corté a mi manera. Yo te hice de la manera en que yo quería que fueras. Yo te corté. Tú solo te quedaste quieto. Y te he puesto ahora como una pequeña piedra para encajar con alguna otra piedra, para guiar esa piedra. Y esta piedra guía a esa piedra. Y el cemento del amor los está uniendo, formando el fundamento. Yo pudiera decir aquí, hermanos, y el cemento de la revelación los está uniendo, formando el fundamento, lo cual soy yo, para ser encajado con toda piedra que profese mi nombre y reciba esta revelación. Escucha lo que dice: para ser encajado con toda piedra que confiese mi nombre y reciba esta revelación. Y sobre esta roca la revelación de Dios, que se quedarán, y sobre esta roca la revelación de Dios, que se quedarán quietos y serán cortados, la piedra por la revelación. Yo edificaré mi iglesia, hermanos. Aquí Branham dice que la piedra es cortada por la revelación. Es espada, hermanos. Está aquí mismo ahora en la tierra. La piedra por la revelación, dice, quietos que serán cortados, la piedra por la revelación. Yo edificaré mi iglesia y todas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, mostrando que ciertamente todas las puertas del infierno estarían en contra de aquello, pero nunca, dice William Marion Branham, prevalecerán. Dice así en el mensaje Identificación, párrafo 204. La otra noche yo dije, confesiones. Las piedras son confesiones. ¿De qué sirve una piedra sin un albañil con la espada cortante de 2 filos de Dios para moldearlos y cortarlos en hijos e hijas de Dios? Aquí William Marion Branham nos está hablando de que las piedras no sirven de nada si no hay un albañil ahí con una espada aguda cortándolos, moldeándolos en hijos e hijas de Dios. Dice William Marion Branham en el mensaje El Rapto. Y miramos nuevamente en las Escrituras. Eso puede parecer muy extraño, pero miramos en las Escrituras sin siquiera saber dónde buscar. Y el Espíritu Santo lo presenta, simplemente une la palabra eterna y forma ahí el cuadro para mostrarnos justamente la hora en que estamos viviendo. Estamos cambiando de dispensación. Fíjese lo que Branham dice: estamos cambiando de dispensación. Estamos en una esquina. Es fácil cuando alguien da la vuelta en una esquina, como un albañil construyendo una esquina. Todos comienzan poniendo los ladrillos recto, por la línea recta. Como una cierta denominación, cuando comienza, y empiezan a rodar recto por la línea, todo marcha bien, pero cuando esto llega a esas esquinas en donde hay que voltear hacia otro lado, ahora
Dios no está construyendo un muro, Él está construyendo una casa. Y hay muchos cortes y esquinas que Él ha predicho aquí en la Biblia. Y las esquinas, cualquiera puede tratar de hacer una esquina, pero tiene que ser según el plano. Si no, entonces tiene que ser derribada nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice William Marion Branham, no estamos construyendo un muro, estamos construyendo una casa, y es la casa de Dios. Y eso lleva vueltas a esquinas. Por eso esto yo lo he dicho hace años. Creíamos que Jesús era Dios y Branham era el segundo de Dios. Colocamos a Branham reinando en el milenio como el ungido de Jehová. Colocamos todas esas escrituras de esa forma. Amén. Pero un día el Espíritu bajó y dijo, Branham es el único Dios verdadero. No hay otro Dios aparte de Él. Entonces entramos a una vuelta a la esquina. El día que me paré en el púlpito y predicamos, William Marion Branham es Dios. Ese día entramos en una vuelta a la esquina y tuvo que haber un cambio. Antes leíamos todo el libro de Isaías y decía, así ha dicho Jehová a su ungido. Pensábamos, así ha dicho Jesús a su ungido Branham. Te daré a ti, Branham, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Esos son los 7 truenos. Amén. Esos son los truenos. Y pensamos que se lo había entregado a Branham. Pero un día nos encontramos que Jehová es Branham. Entonces la Escritura dice, así ha dicho Branham a su ungido. Ahí está una vuelta a la esquina. Ahí está una vuelta. Usted tiene que identificar al ungido de William Marion Branham, porque a este ungido se le darán los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Así ha dicho Jehová a su ungido, puertas de bronce harás pedazos. La casa del infierno tendrá que ser derribada por ti, por el ungido de William Branham. Vuelta a la esquina. Y parece ser que queremos seguir construyendo el muro. Oh, no, hermano Eliseo, déjalo así. Dejemos que Branham sea el ungido de Jehová y sigamos caminando hacia adelante. No, hermanos, tiene que haber cambios. Aleluya. Vamos a leer otra escritura aquí, hermanos. Pero aún así William Marion Branham dice, se va a necesitar un albañil para hacer los cortes, para hacer las vueltas. El mensajero de la tarde, predicado en 1963, párrafo 221, el mensajero del atardecer, dice William Branham, muy bien, parece que cada vez que lo único que oímos es 40 tomaron su decisión allá. 44 decisiones. Tuvimos 300 decisiones. Eso me huele mucho a José Branham. Hace tiempo, cuando comenzó su ministerio, fue y bautizó a 300 hermanos en el nombre de Jesucristo. 300 decisiones. Pues eso es confesión. Las confesiones son piedras. Así es. Porque Pedro, en base a su confesión, fue llamado piedra, roca pequeña. Pedro, su confesión, ahora las piedras están bien. Pero ¿de qué sirve o qué valor tiene una piedra para un edificio si no hay un verdadero albañil con una herramienta afilada de la palabra para cortarlo y hacer los hijos de Dios? ¿De qué sirve una confesión? Hermanos, William Marion Branham sigue hablando de las confesiones, de las piedras. Oh, yo acepto a William Branham como mi salvador. Confesiones, piedras. Pero se necesita un albañil con una espada filosa para hacerles corte a esas piedras. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mensaje titulado Dolores de parto. Nosotros no estamos, párrafo 12, 112, párrafo 112, dolor de parto. Dice así la infalible palabra de Dios. Nosotros no estamos edificando una pared, como cuando empezamos con el mensaje de Lutero, seguir por una línea recta, mensaje pentecostal. Estamos dando vueltas a esquinas, estamos edificando un edificio. La palabra de Dios es el plano. Cualquiera puede llevar una línea recta,
pero se necesita un albañil para dar la vuelta a la esquina. Se necesita el poder del Espíritu para hacer eso. Y dice William Marion Branham estas palabras, hermanos. Escuche lo que Branham dice. Se necesitará un ungido enviado del cielo, que sea enviado para hacer eso. Así ha sido en cada edad. Y en la edad del profeta, la palabra del Señor viene a través de esos profetas. Y ellos le dieron vuelta a esas esquinas. Lo hicieron diferente. Pero los edificadores querían edificar una pared. No es una pared en lo absoluto. Es un edificio de Dios. Aleluya. Estoy contento que por primera vez en cientos y cientos de años el edificio de William Marion Branham está comenzando a ser edificado con piedras vivas cortadas por la revelación de los 7 truenos. Bendito sea el nombre del Señor. Mensaje: el evangelismo del tiempo del fin. Dice así William Marion Branham. Como dijo allá el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino todos aquellos que aman su venida. No dice a los que creen en su venida, sino a los que aman su venida. Es un verdadero gozo el saber que Él viene. Cristo, sí, Señor. Aleluya. ¿Cómo se ha hablado de esto, hermano? No los que creen en el regreso de William Branham, los que creen que va a regresar, sino los que aman que va a regresar. Los que aman su venida. Aquellos que amaron la venida de William Branham pueden ver a William Branham hoy caminando sobre la tierra. No los que no lo amaron. Si usted no amó su venida, usted nunca verá a William Marion Branham de pie sobre la tierra. Pero hoy en día solo se habla de membresía, decisiones, traigan más miembros a la iglesia. Pero ese no es el evangelismo del tiempo del atardecer. Ahora, en unos momentos ya voy a terminar, pero deseo hablar desde mi corazón, dice Branham. Ojalá que no les haya tenido demasiado, todavía me restan unos 7 o 8 minutos más. Deseo hablarles desde mi corazón. ¿No es esta la verdad? Decisiones, uniéndose a la iglesia. Deje usted esa iglesia metodista y venga acá, únese con nosotros. Deje a los bautistas y únase con nosotros. Y venga acá, únase con nosotros. Los metodistas o presbiterianos o luteranos y católicos, los que quieran apoderarse de todo miembro, decisiones. Dice William Branham: pero ¿de qué sirven las piedras si no tienen a un cantero para darles forma? Confesiones son piedras. Cuando Pedro hizo su confesión, Jesús le dijo: tú eres una piedra. Pero ¿de qué sirve una piedra si no está presente el cantero para darle la forma de un hijo de Dios? Solo están amontonando piedras, correcto. Y de nada sirve. El agua es la que va formando las piedras, correcto. O sea, el pueblo. Pero ¿de qué sirven las piedras si no está presente un verdadero cantero con una herramienta, con buen filo, para formarlas, para que cuadre cada una en su lugar en la casa de Dios? Solamente les quiero preguntar: ¿de qué sirven las piedras? ¿De qué sirven las decisiones? ¿De qué sirve colocar su nombre en el registro? ¿De qué sirve unirse a la iglesia si ahí no está el cantero, el cual les puede dar forma y hacer que dejen de hacer esto y aquello, y les corta para que queden de cierta manera? Los va cuadrando y les va dando forma de cristianos colocados en la casa de Dios. Aleluya. Este es el evangelismo del tiempo del fin. Tomando las piedras y formándolas. ¿Pero de qué sirven las piedras si solamente las vamos a amontonar? Mejor fuera que las dejemos a donde están. Quizás sirvan mejor ahí. Así que amontonándolas quizás sean más útiles que al amontonarlas. Dice, quizás sean útiles y al amontonarlas no estarán en su debido lugar. Correcto. La piedra no tiene razón sin la presencia del cantero. ¿Qué es el cantero? Un ungido enviado del cielo con una herramienta filosa para cortar las piedras con la revelación de los 7 truenos. Eso es el cantero. Y piedras no tienen razón de ser sin la presencia del cantero. Eso es así, dice el Señor. Eso es así, dice William Marion Branham. Pero mire,
Fíjese lo que William Branham está diciendo. Le están diciendo a la gente, únase con nosotros y deje su iglesia. Únase con nosotros y deje a los bautistas. Únase con nosotros. Hermano, ese es el clamor de José Branham en este día. Lo invitamos a que se una a nuestra transmisión. Deja a tu pastor, que es alimento masticado, cinta sonada. Dejen sus iglesias y amontónense acá con nosotros. Amontónense. Ahora, pero cuando la gente llega y dice, José Branham, ya estamos contigo, danos el corte. Oh, no va a haber corte, no hay revelación aquí. Yo no revelo misterios, no hay corte, los vamos a amontonar aquí. Pero es como estábamos allá. ¿Qué revelación nueva nos vas a dar, José Branham, para hacernos un corte? No hay revelaciones nuevas. Los días de los milagros ya pasaron. Los días de las revelaciones ya pasaron. Quédense con la misma revelación que su pastor les dio de la simiente de la serpiente, bautismo en el nombre de Jesús, el nombre de los 7 mensajeros. Quédense con lo mismo, hermanos. Solo amontonando piedras, quitándolas de donde estaban, pero dejándolas en el mismo lugar. No tienen ningún corte. Vamos a leer otra escritura aquí. Mensaje titulado La manera de un verdadero profeta de Dios. Como dijimos, decisiones. En todo el año tuvimos tantas decisiones. Estas son piedras, confesiones. ¿Y de qué sirve una piedra sin un cantero con la palabra aguda de Dios para cortarlo de ser un hijo, a ser un hijo de Dios o una hija de Dios y colocarlo en la iglesia a donde pertenece? Rodar piedras no formará el edificio. Uno tiene que cortarlas y darles forma. En el mensaje Jehová Jireh, dice William Marion Branham, oímos tanto hoy acerca de esto, decisiones, tantas decisiones. ¿De qué sirve amontonar rocas si no hay un cantero ahí para cortarlas y tallarlas en hijos e hijas de Dios? ¿De qué sirve tener grandes denominaciones? José Branham, ¿de qué te sirve tu gran denominación? Dice William Branham, ¿de qué sirve tener grandes denominaciones formadas por millares, si alguien no está ahí con la espada aguda de 2 filos de Dios para moldearlos en verdaderos hijos de Dios? Daría lo mismo dejarlos afuera donde estaban. Amén. Dios dice, no metodista, no bautista, católico, Dios mismo se ha provisto de cuchillo para moldear niños de Dios, hijos de Dios. Amén. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo. Aleluya. El Señor se proveerá para sí mismo. Un cantero, un cuchillo, una espada. ¿De qué sirve? Piénselo. Amós 3:7 es un profeta revelando misterios. La gente deja a sus pastores. Y José Branham los llama, los invito a que se amontonen aquí piedras. Amontónense aquí. Y por miles y miles dejan a sus pastores y se van a seguir a José Branham. Ya estamos aquí, José Branham. Ahora tú eres profeta. Tú debes tener la espada aguda de 2 filos. Tú, José Branham, deberías tener los 7 truenos. William Branham dijo, yo voy a predicar un mensaje. Tú eres profeta, José Branham. Tienes que tener esa espada. Danos el corte. Dinos, José Branham, ¿cuál es el nombre nuevo de Jesús? Porque William Branham dijo, cuando venga la revelación de los 7 truenos, conoceremos el nombre nuevo de Dios. Ahora tú, José Branham, danos corte. Las piedras ya están aquí. Dejamos nuestras iglesias. Dejamos nuestros pastores. Porque tú dijiste que era puro alimento masticado. Ellos nos enseñaron a nosotros algunas cosas, pero enséñanos algo nuevo, José Branham. Y José Branham dice, bueno, yo les voy a dar una sorpresa. Soy profeta de Efesios 4:11, no de Amós 3:7. Yo no revelo misterios. Ustedes salieron, pero no van a recibir nada. Este es el fraude más grande jamás conocido. Lo saqué de su iglesia con su pastor y no les daré nada nuevo. Ustedes dejaron sus iglesias.
A ese pastor que les enseñó simiente de la serpiente, que les enseñó que no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo. Ese pastor que les enseñó que William Branham es la boca de Dios. Ustedes dejaron eso. Su pastor les enseñó que Branham es la boca de Dios. Si su pastor no les hubiera enseñado eso, ustedes no me estuvieran siguiendo a mí. Porque yo usé esa táctica. Yo les dije, si creen que Branham es la boca de Dios, vengan y síganme a mí a las transmisiones mundiales. Su pastor les enseñó que Branham era la boca de Dios. Les enseñó que el único nombre es Jesucristo. ¿Y saben qué? No habrá más revelaciones. Las mismas que su pastor les enseñó es lo mismo que yo creo. Esto es un fraude. Ustedes vinieron aquí buscando algo, buscando el corte de las piedras, pero el cantero no se encuentra en una organización. Nunca encontrarás a un cantero atado a una organización. El cantero está libre. El cantero está libre. Hay una voz clamando en el desierto. Hay una espada desenvainada ahora mismo, dándole corte a las piedras. Pero no la vas a encontrar en esta organización que yo construí, diría José Branham. No vas a encontrar. Los profetas de Amós 3:7 revelan misterios. Pero yo, diría José Branham, José Branham, digo que no me gustan los misterios. No, ningún misterio va a ser revelado. Ya todo fue revelado por William Branham. Simiente de la serpiente, bautismo en el nombre de Jesús y el nombre de los 7 mensajeros. Esas son sus revelaciones, novia. Ya no necesitan más. Y la iglesia está muriendo a causa de eso. Porque las piedras no tienen razón de ser sin la presencia del cantero. Pero William Marion Branham dijo, se va a necesitar un ungido enviado del cielo. Y él se ha provisto de su ungido. Él se ha provisto de un cantero para cortar esas piedras. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer aquí. Mensaje, ¿quién dicen ustedes que es este? Párrafo 26. Pero cuando llega el momento en que tienen que cambiar sus ideas de las cosas, ahí es cuando viene el problema. Ahora vean, nosotros estamos edificando un edificio, no una pared. Los constructores quieren tomar una línea de ladrillos y seguir a lo largo. Pues a cualquier constructor puede construir, pero se requiere de un verdadero maestro mecánico para que doble la esquina. ¿Ven? Cuando usted tiene que cortar la esquina, ahí es el momento en que se requiere. Muestra si usted es realmente un cantero o no. Aleluya. Dice William Branham, es en el corte de la esquina donde se muestra si usted es un cantero o no. Cuando usted puede doblar la esquina y mantener la continuidad con el resto del edificio. Pero doblando la esquina. Ahora, en estas esquinas es donde viene el problema. Los edificadores quieren seguir edificando largo, pero nosotros no estamos edificando una pared, estamos edificando un edificio. Así dice la santa palabra de Dios. William Marion Branham. Leamos, hermanos. Construyendo el edificio, la casa de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías. Dice capítulo 6, verso 12. Y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí aquel varón cuyo nombre es renuevo. Renuevo significa hijo de. Un broto que saldrá de las raíces de David. Amén. Del gran David, William Marion Branham. Le nacerá un hijo. Tú, Branham, no vas a construir el templo. Tú no vas a tomar esa espada para cortarlos en los últimos días con la revelación de los 7 truenos. Pero un renuevo tuyo lo hará Branham. He aquí, dice, y hablará diciendo, he aquí, habló Jehová a aquel varón cuyo nombre es renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es el milenio. El mismo que construye el templo reina en un trono en el milenio. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra es perfecta. William Marion Branham dijo, yo puedo ver con mis ojos que en los últimos días todos los predicadores serán falsos pastores, pero en ese día habrá una voz clamando en el desierto, habrá una rama
que brotará de David. Oh, eso es, un hijo le nacerá a David. Tú, Branham, no construirás el templo, pero tu hijo. Y la gente sale de sus iglesias y llega y dice: tú, José Branham, eres el hijo de Branham. Danos corte con la espada. Pero se dan cuenta que hay un fraude. José Branham no tiene la espada. Él no tiene capacidad para revelar nada. No es profeta. De Amós 3:7. Será de Efesios 4:11. Pero de Efesios 4:11 está lleno de falsos profetas. Él mismo dice: el quíntuple ministerio se desvía. Pues él está desviado. Porque Efesios 4:11 está bajo el quíntuple ministerio. Él mismo en sí está desviado. Porque ha hecho un fraude, sacar a la gente para no ofrecerle nada. Todo lo que aprendieron de William Branham, lo aprendieron en sus iglesias. Por eso los pudo sacar. Por eso los sacó de las iglesias. Porque sus pastores les enseñaron que William Branham era el profeta enviado de Dios. José Branham no puede sacar de la bautista. No puede ir a sacar a la apostólica. Porque los pastores no les han enseñado que Branham es la boca de Dios. José Branham tuvo que ir a esas iglesias que esos hombres les enseñaron que Branham era el profeta de Dios. Y ahí es donde tuvo éxito. Los acusó de falsos y los sacó de ahí. Pero si esos pastores, a quienes José Branham llama alimento masticado, son falsos, entonces él también es falso, porque no les dio nada nuevo. Con las mismas revelaciones que salieron de sus iglesias, con esas mismas revelaciones los tiene amontonados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en el libro de Ageo, capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues meditad en vuestro corazón. Ageo capítulo 2, verso 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. O sea, todavía no se ha puesto piedra sobre piedra, pero desde este día que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano y con tizoncillo y con granizo y con toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad en vuestros corazones. Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, hermanos, el día 24 del noveno mes es el día 24 de diciembre. El noveno mes en Israel es diciembre. Y el primero es abril. El noveno mes es diciembre. El día 24 de diciembre es cuando William Branham derramó su sangre carmesí. Desde ese día es cuando pudo echarse el fundamento de la nueva iglesia, que sería edificada sobre revelación. Pero escucha lo que dice aquí. Dice: meditad en vuestro corazón, porque desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid ni la higuera ha dado, dice, ni la higuera ni el granado, ni el árbol ni el olivo ha florecido todavía, mas desde este día os daré bendición. Desde el día 24 del noveno mes comienza la bendición. Porque ahí fue cuando el bendito Cordero de Dios derramó su sangre en Amarillo, Texas, el día 24. Y cuando con el verdadero derramamiento de sangre, entonces la iglesia podía ser edificada. Aquí la Biblia dice que el día 24 del mes noveno se echó el cimiento de la casa de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, vamos a leer unas escrituras aquí. Vamos a leer unas escrituras. Creo que estas escrituras hablan de nuestro Dios, William Marion Branham. Dice así la palabra del Señor. Él fue todos los profetas vaciados en uno. Y aún más, porque Él fue la plenitud
de la palabra. Mire, hermano, cuando yo leía escrituras hace años, hay una escritura donde William Marion Branham dice, verá, voy a buscarla. Vamos a buscarla rápidamente. Vamos a buscarla. Mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. El párrafo es el 420. Dice William Marion Branham: ¿quién puede condenarme de pecado si yo no hago las obras del Padre? Entonces, ¿dónde habré fallado? Ahora ustedes dicen que las están haciendo. Ustedes, la denominación. Pues muéstrenos seguro. Muéstrenme en dónde he fallado en ser el Mesías. Muéstreme dónde he fallado. Una sola señal que Dios dijo que haría el Mesías, la cual yo no haya cumplido. Yo esa escritura la usé para referirme a William Branham. Porque William Branham, toda señal que Dios dijo que haría el Mesías, William Marion Branham la cumplió. Yo la usé para referirme a Branham. Y aquí en la misma iglesia, mucha gente levantó sus manos y se gozó y dijo: Branham es el Mesías. Pero aquellos, aún de esta misma iglesia, que no querían ver que William Branham fuera el Mesías, dijeron: no, léelo completo. Vamos a leer lo que dice más abajo. Una señal que Dios dijo que haría el Mesías, la cual yo no haya cumplido. Eso dijo él, ven, Dios en su cuerpo. Aún para mí todavía sigue siendo Branham esto. Eso lo dijo Branham, Dios en su cuerpo. Pero para la gente dice: ven, está citando a Jesús de Nazaret. Es Jesús el que dijo: muéstrame una señal que Dios dijo que... Aún cuando William Branham hizo miles y millones de veces más cosas de lo que Dios dijo que era el Mesías, aún así se atreven a decir: no, se refiere a Jesús de Nazaret. Pero para aquellos que han cruzado la barrera del sonido, aquellos que han cruzado toda barrera denominacional y toda barrera de la tradición, saben que aquí se refiere a Branham. Entonces, vamos a leer esas escrituras. Dice así: Él fue, mensaje de la identificación de Cristo en todas las edades. Él fue todos los profetas vaciados en uno. Y aún más, porque Él fue la plenitud de la palabra. Él fue toda la palabra. Los profetas solo eran parte de la palabra para esa edad. Pero Él fue la palabra para todas las edades. Él fue Dios mismo, bajando, manifestado en un cuerpo de carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén, aleluya. Yo creo que William Marion Branham fue todo esto. Y aunque una mente denominacional pudiera decir: se está refiriendo a Jesús, para nosotros, siendo que no estamos leyendo un periódico, sino la infalible palabra de Dios, para nosotros esto se refiere a Branham. Branham fue todos los profetas juntos. Por eso pudo pagar el precio allá en Amarillo, Texas. Dice así el mensaje: Cristo se identifica en todas las generaciones. Párrafo 123. Cuando vino Jesús, Él fue la palabra. Moisés también fue la palabra. Moisés, los demás profetas fueron la palabra, pero ellos fueron la palabra en parte. Él fue la palabra en plenitud. Él fue la plenitud de la palabra. Hermano, los profetas fueron la palabra en parte. Pero aquí William Branham dice: pero Jesús fue la plenitud de la palabra. Nosotros sabemos que Jesús es una sombra. Por esta causa, observe esto que estamos hablando aquí. Cuando yo leo esta escritura, yo no pienso en Jesús. Yo creo que Branham fue todos los profetas vaciados en él. Es más bien lo que yo creo. Es más bien lo que yo predico. Branham fue todos los profetas vaciados en él. Dice así: y cuando Jesús vino, yo voy a decir, y cuando Branham vino, él fue el mensaje develando a Dios.
Él fue la palabra en su plenitud, porque todo el plan completo de redención estaba en Él. El plan completo de redención no estaba en Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. Ven, ellos solo eran parte de la palabra apuntando a Él. Y ahora fíjense, mantengan este pensamiento aquí. Aquí viene, como digo yo, vean, el plan completo no estaba en ellos. Ellos estaban apuntando a Él. Si Jesús era una sombra, el plan completo de redención no estaba en Jesús. Estaba apuntando al plan completo. Pero el plan completo de redención sí estaba en Branham. Mire lo que dice aquí. Párrafo, mensaje, Dios identificado por sus características. Eso muestra lo que Él era. Ese profeta, el profeta Dios, más que un profeta, Él era Dios. Todo lo que eran los profetas estaba en Él y más. Los profetas solo tenían una porción de la palabra, pero Él tenía toda la palabra. Él era la palabra en su plenitud. Pero noten, Dios en otros tiempos habló de distintas maneras a través de pequeñas porciones. En estos postreros días, la plenitud de la palabra ha venido en su Hijo Jesucristo, Dios hecho carne entre nosotros. Aleluya. Hermano, quiero decir esto. William Marion Branham. Porque miren, cuando William Branham afirmó que el plan completo de redención estaba en Jesús, es porque dijo que en el Calvario, cuando derramó su sangre, ahí, hermano, la obra de redención fue consumada. Pero fue dado a conocer que eso era una sombra. Por eso, hermano, William Branham dijo, los profetas fueron sombra de Cristo cuando viniera. Y Cristo es William Marion Branham cuando vino a la tierra. Y los profetas fueron sombras de Él. Y Jesús fue sombra de William Branham. Jesús fue sombra. Y William Branham dijo, y los profetas no tuvieron la plenitud de la deidad corporal en ellos, aunque hablaron como si fueran Dios, pero no tuvieron la plenitud de la deidad. Fueron sombras, no la plenitud. Pero cuando esa plenitud se manifestó en carne humana, en William Marion Branham, cuando ese torrente sanguíneo, cuando el torrente carmesí brotó su sangre en Amarillo, Texas, entonces el precio por el pecado fue pagado. Por esta razón es imposible que Jesús haya tenido la plenitud completa de la deidad corporal sobre Él. Si Jesús hubiera sido la plenitud de la deidad, el precio hubiera sido pagado en el Calvario. Que eso quede bien claro. El precio hubiera sido completamente pagado en el Calvario. William Marion Branham podía haber sido Jesús en carne humana, Dios hecho carne, pero ya no habría necesidad de morir. Porque la plenitud de la deidad ya habría derramado su sangre en el Calvario. Pero para mí, esa es la evidencia que fue una sangre sustituto. Fue como la sangre de los toros y machos cabríos. No estaba la plenitud de la deidad sangrando en el Calvario. Si la plenitud de la deidad hubiera sangrado en el Calvario, el precio hubiera sido totalmente pagado allá. Y no habría habido necesidad de otro sacrificio. Pero William Marion Branham fue esa plenitud. Y ese sacrificio que se derramó en Amarillo, Texas, que se consumó. Amén. Ese fue el verdadero Cordero de las profecías de la Biblia. El Cordero morirá el día 14, morirá al atardecer. No hablaba de Jesús. Usted dice, pero hermano, a Jesús lo llamaron la plenitud. Sí, porque creían que era Branham. Lo confundieron con Branham. Porque no estaban todas las piezas colocadas en orden. Lo confundieron con Dios. Dijeron que Él era el cuerpo de Dios también. Y que ahorita estaba el mismo Dios sin su cuerpo físico. Pero fue dado a conocer que William Branham es Dios y vino en su cuerpo físico allá hace 60 años y caminó sobre la tierra. Y que el día de hoy el mismo William Marion Branham ha descendido en carne humana para revelar 7 truenos. Pero ya no hay necesidad de que este Emmanuel derrame su sangre,
porque la sangre ya fue derramada en Amarillo, Texas. Ya no hay necesidad de otro derramamiento de sangre, porque en Amarillo, Texas se pagó el precio por el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que Jesús no fue esa plenitud. Entonces, hermano Eliseo, cuando yo leo que Branham está hablando de eso, ya no te imagines a Jesús. Cuando tú leas y oigas a Branham diciendo, Él fue la plenitud de la deidad, es mejor que te imagines a Branham, no a Jesús. Porque Jesús fue declarado una sombra. Mensaje titulado, Cristo es el misterio revelado. Dice así, este es a él oír, que supieran la plenitud de la deidad, dándose a conocer este misterio secreto, a donde ha sido revelado, que Dios se ha manifestado. Dios y el hombre llegaron a ser uno. El hombre ungido, Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ser ungido. El ungido que fue ungido con la plenitud de la deidad corporalmente. Oh, vaya, ¿cómo puede la gente dudarlo? Donde una vez en parte, dice, donde una vez en parte Moisés tuvo en parte, David lo tuvo en parte, oh vaya, pero aquí él estaba manifestado en plenitud. La deidad misma, de pie sobre la tierra, Dios en su plenitud, para morir por el pecado de la gente. Si tú crees que esto fue Jesús, y que en este mensaje Cristo es revelado, Cristo es el misterio es revelado, Branham está hablando de Jesús, entonces salte de las filas de los Branham, salte de esas filas. Pero yo creo que está hablando, yo creo que la palabra no es un periódico, la palabra está hablando de la misma cosa que sucedió en Amarillo, Texas. Dios en su plenitud para morir por el pecado de la gente y de esa manera poder traer a vida, una vida santificada a su iglesia, para tener la preeminencia en plenitud en su iglesia, para manifestar toda promesa en estos últimos días, conforme a lo que prometió para los últimos días. Hermano, qué glorioso es esto. Dios en Cristo, la deidad adentro, para morir por el pecado. Si tú crees que esto habla de Jesús, entonces Jesús fue la plenitud de la deidad. Pero si tú ya saliste y atravesaste el velo denominacional, aquí no está hablando de Jesús. Y tampoco cuando dijo, ¿dónde habré fallado en ser el Mesías? ¿Quién puede condenarme de pecado? Tampoco hablaba de Jesús. Pero aquí dice que Él vino a morir en Amarillo, Texas, para dar cumplimiento a toda promesa que tenga para los últimos días. Y la promesa para los últimos días es, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Vendrá un cantero sobre un caballo blanco, con una espada desenvainada, dándole corte a las piedras para levantar el edificio de Dios. Esa es la promesa para los últimos días. Por eso derramó su sangre en Amarillo, Texas. Aleluya. Vamos a leer una escritura aquí. El mensaje se titula Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice así la infalible palabra de Dios. Vamos a leer el párrafo 362. Eso es lo que era Pablo. No importaba cuánto intelecto había operado. Él había conocido a Dios por revelación. Sí, Señor. Todo aquel conocimiento intelectual había salido ya por completo del asunto. Cuando llegó la revelación, lo cual sobre esta roca está edificada la iglesia. Sí, Señor, noten, Él era la simiente predestinada.
Él era la simiente predestinada. El Espíritu Santo únicamente le muestra a usted quién es Él. No lo hace ningún hombre. Ellos le mostrarán Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando estas cosas más, y cuánta cosa más de eso ven, pero el Espíritu Santo lo revelará a Él como el Señor Dios del cielo, hecho manifiesto, que ese es Él. Mire lo que dice, pero el Espíritu Santo lo revelará a Él como el Señor Dios del cielo. Hermano, eso es Branham. Él es el Señor Dios del cielo. Ahora noten, párrafo 364. No profetas ni reyes, ni otra cosa, sino que aquí por primera vez Dios fue revelado en Cristo, en la plenitud de la deidad corporalmente, en carne humana. Esa es la revelación. Oh, vaya, voy a cantarles ahora una estrofa. Mira, hermano, William Branham está hablando en este mensaje que se titula, voy a repetir, Cristo es el misterio de Dios revelado. En este mismo mensaje dice William Marion Branham que la triple revelación de Dios es que el Espíritu Santo te va a revelar quién es Dios, pero el Espíritu Santo lo revelará a Él como el Señor Dios del cielo. Yo creo que esto está hablando completamente de William Marion Branham. El Espíritu Santo revela que William Marion Branham es el Señor Dios del cielo. Noten, no profetas ni reyes, ni otra cosa, sino que aquí por primera vez Dios fue revelado en Cristo en la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Por primera vez. ¿Ven? Oh, es que primero se reveló en Jesús en la deidad y luego en Branham en la deidad. No, señor. Aquí dice, la triple revelación de Dios es que el Espíritu te revelará que Branham es el Señor Dios del cielo. Ni reyes, ni profetas, ni otra cosa, sino aquí por primera vez, no por segunda vez. Esto es Branham. Esto es la primera vez. Por primera vez, Dios fue revelado en Cristo en la plenitud de la deidad corporalmente, en carne humana. Esa es la revelación. Oh, vaya, voy a cantarles una estrofa. Hermanos, por primera vez, o sea, te está diciendo, Jesús no fue la plenitud. Si Él hubiera sido la plenitud, la deidad hubiera sangrado en el Calvario y el precio por el pecado hubiera sido pagado en el Calvario. Pero no pasó nada en el Calvario. Aún en el aposento alto, William Branham dijo, el Espíritu que estaba en Jesús, la deidad, vino sobre 120 y nos damos cuenta que un montón de diablos en la sede de la iglesia fueron sellados con el bautismo del Espíritu Santo, con la misma cosa que estaba en Jesús. Eso muestra que no era lo real aquello. Y aquí Branham dice, por primera vez, solo el Espíritu Santo, lo voy a repetir de nuevo, pero el Espíritu Santo le revelará a usted, lo revelará a Él como el Señor Dios del cielo, hecho manifiesto. No profetas ni reyes, ni otra cosa, sino que aquí, por primera vez, Dios fue revelado en Branham, en Cristo, en la plenitud completa de la deidad corporal, en carne humana. Esa es la revelación. Voy a cantarles una estrofa. Naciones confusas, Israel despertando, están despertando, señales que los profetas predijeron. La iglesia gentil es una denominación. Sus días contados han sido con aflicciones cargada. Oh, vuelve a tu reino, Israel. Ustedes han sido expulsados de entre ellos. La redención cerca está. Los corazones del hombre desfallecen del temor. Todas sus chistes de Hollywood no pueden cubrirlo. Es como un niño silbando al pasar de noche por el cementerio. Clama por su espíritu y sé lleno de él. Tu redención cerca está. Profetas falsos están mintiendo. La palabra niegan que Branham, el Cristo, es nuestro Dios. Aquí dice que Jesús, pero creo que usted ha sido cortado por el cantero y sabe perfectamente que la palabra expresada para este día no es que aceptes a Jesús como el Cristo o como Dios.
Usted ha sido cortado por el cantero y sabe perfectamente lo que significa esas palabras. Lo voy a leer exactamente para tiempo presente. Profetas falsos, José Brennan, Francisco Holguín, están mintiendo. La palabra niegan que Branham, el Cristo, es nuestro Dios. Así es. Esta generación, ¿cuál generación? ¿La que vivió Branham? No. Esta generación, en el año 2024, esta generación rechaza la revelación de Dios. Pero nosotros seguimos las huellas de los apóstoles. La redención cerca está. Los hombres caen de temor. Clama por su espíritu y sé lleno de él. Sé lleno de él, casa de Dios, novia. Sé lleno de su espíritu. Tu redención cerca está. Obtenga la revelación, hermano. Dice Branham, párrafo 366. Obtenga la revelación, hermano. Esta generación está rechazando la revelación de Dios. ¿Ven? Profetas falsos están llevando eso a cabo. Por sus frutos los conoceréis. Ellos son híbridos, son engendrados por una organización y no a la palabra de Dios y la revelación de Dios. El mismo, dice, de Dios mismo revelándose a sí mismo a través de Cristo, quien es la palabra. Oh, vaya. Oh, hermanos, William Marion Branham nos señaló perfectamente a estos diablos, a esos falsos profetas, llevando a través de una organización a la gente, negando que Branham es el Cristo nuestro Dios. Ya vamos a terminar, hermanos. Quiero oír una escritura. Dice así la palabra del Señor. Y acabo de leer una escritura donde está hablando que solo el Espíritu te revelará que Branham es el Señor del cielo, el Dios del cielo. Que no será profetas ni reyes, sino que por primera vez la plenitud de la deidad se veló en carne humana en un hombre. Jesús fue una sombra. Branham dijo, los profetas no fueron la plenitud, fueron sombra de esa plenitud. Jesús fue un profeta, una sombra de esa plenitud. Claro que no fue la plenitud. El precio hubiera sido pagado en el Calvario si Jesús hubiera sido la plenitud. Pero en el libro de Reyes, o en el libro de Éxodo, el capítulo 26, Éxodo 26, 14, cuando Dios le dijo a Moisés todo lo que iba a hacer en el templo, porque de eso estamos hablando. El templo tiene rocas que se fueron pegando unas con otras para formar el edificio, pero el templo tiene un lugar santísimo, tiene algo todavía más sagrado adentro. Y dice la palabra del Señor que a Moisés se le dijo en el verso 14, capítulo 26 de Éxodo, dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñido en sangre, teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejón encima. Esta era una ordenanza para Israel, que el arca se le colocaría piel de tejón y piel de carnero teñido en sangre. Dos pieles que iban a cubrir la deidad en ese día. Dos pieles. Pero vamos a ir a otra escritura. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes 6, verso 32. Dice así la palabra del Señor. Aquí está hablando del templo que estaba siendo construido, al cual se le dijo que se le harían dos puertas. Dice así, verso 32. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones, de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Verso 34. Pero las dos puertas eran de madera de ciprés.
Ahora aquí dice que a este templo se le harían 2 puertas de madera. Branham dijo la madera representa humanidad, pero esas 2 puertas serán cubiertas de oro. Branham dijo oro es deidad. Y nos hemos dado cuenta que los 7 truenos es el oro más puro que hemos tenido. Y nos habla aquí la palabra del Señor que debería haber 2 puertas en ese templo. Y también 2 velos. Uno de piel de tejón para cubrir esa deidad. Y la otra sería piel de carnero bañada de sangre. Hermanos, ya estamos terminando. Pero yo creo esto con todo mi corazón. En víspera que he probado por la palabra de Dios que Jesús no fue esa puerta bañada de oro. La primera puerta bañada de oro fue William Marion Branham. Yo creo que la piel de tejón que cubrió la deidad en estos últimos días, hace 50, 60 años, William Marion Branham representa esa piel de tejón cubriendo esa deidad. Pero luego habla de otra piel, de un carnero teñido en sangre. Aleluya. William Branham, siendo nuestro Dios, él podía cubrir esa deidad. Pero había otra piel de un carnero bañado en sangre. Oh, aleluya. El digno y el indigno. William Branham era el digno. Y la piel y el carnero era el indigno. Pero tuvo que ser salpicado con la sangre de William Branham para ser digno. La Biblia dice, William Branham dice, la sangre virgen de William Branham lo hizo digno. Yo creo que la segunda piel, la piel de carnero teñido en sangre, era ese cordero como inmolado que fue y tomó el libro de los 7 truenos de la mano derecha de William Marion Branham. Ese carnero como inmolado, bañado en sangre. 2 pieles, Moisés, van a cubrir esa deidad. Piel de tejón y piel de carnero manchada de sangre. Porque ese carnero no era digno hasta que fue manchado con la verdadera sangre del verdadero cordero, William Marion Branham. 2 pieles cubriendo la deidad en el último día. Una es la piel de William Marion Branham, la piel de tejón. Él era nuestro Dios, él era digno. Pero luego viene un cordero como inmolado, una piel de carnero teñido en sangre. Con esa piel también has de cubrir la deidad, Moisés. ¿Por qué eso, hermano? Porque eso es lo único que da cumplimiento al regreso de William Marion Branham. Es lo único que da cumplimiento. Cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, será completa y totalmente Emmanuel. William Marion Branham, hecho carne en un hombre. 2 pieles. Y a ese templo le harás 2 puertas de madera. Pero las 2 puertas las bañarás de oro. Hace como unos 10 años, yo me paré en el púlpito y dije, esa puerta es Jesús y William Branham. Pero la palabra de los truenos está revelando que la plenitud de la deidad fue imposible que la tuviera Jesús de Nazaret. Entonces esas 2 puertas representan al nuestro Dios William Marion Branham y al carnero, al cantero que vendría con la espada de William Branham, dándole corte a esas piedras. Por eso la palabra del Señor dice que esos 144,000 estaban sellados en su frente con el nombre de su Padre y con el nombre del Cordero. Amén. Decíamos antes por Jesucristo y por William Branham, porque creíamos que Branham era el mensajero de Jesucristo. Pero creo que eso tiene que cambiar. Es por William Marion Branham y por el mensajero de los últimos días, el cantero con la espada en la mano. El edificio está siendo terminado. El edificio está siendo levantado.
en estos últimos días. El templo del Señor está siendo construido. Tú no lo construirás, Branham, pero un hijo tuyo lo hará. Habrá una rama que brotará de David. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa novia está siendo ungida con la misma unción que ungió al santo de los santos. El mismo ungimiento de los 7 truenos. La misma sangre en la que se bañó ese carnero. Es la misma sangre en la que están bañados los 700. Bendito sea el nombre del Señor. Que esta novia de este día pueda, donde quiera que se encuentre, allá en Venezuela, a esas palomas heridas, esas palomas bañadas de sangre, que puedan esparcir esta bendita sangre por todo el mundo, en el nombre de William Marion Branham. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por todo, Señor, lo que tú estás revelando en este último día. Y en el nombre de William Marion Branham, Padre, nos despedimos en esta hora, no de tu presencia, solo de este servicio. Gracias por tu palabra, William Marion Branham, porque creo que tú mismo estás aquí, abriendo esos truenos y revelando esa palabra. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de William Marion Branham nos despedimos. Amén.